esta noche de cómo Dios desea que tú seas libre. Dios desea que tú seas libre. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir a la palabra de Dios. Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Para mantener la libertad tenemos que estar firmes en Cristo, porque hay un enemigo que te quiere robar la libertad. Y no se sometan, dice ahí, nuevamente al yugo de ¿qué? De la esclavitud. Ahora, ¿qué es la libertad en Cristo? Primeramente, la libertad significa que ahora tú tienes una opción. ¿Ahora tienes qué? Una opción. Significa que ya tú no estás controlado o controlada por aquello que alguna vez te mantuvo atado o atada. Algunos de nosotros nos tuvo atado la droga, nos tuvo atado el alcohol, estuvimos atados a la inmoralidad sexual, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación. Estuvimos atados a la mentira, al orgullo, a la desobediencia. Pero hoy que estamos en Cristo Jesús, lo que nos controlaba ayer ya no nos controla. Y lo que te controla hoy no te controlará mañana. Algunas personas tienen la bendición de nacer en un país libre. Nosotros tenemos la bendición de vivir en los Estados Unidos. Por eso tenemos que amar a los Estados Unidos. Tenemos que orar por los Estados Unidos. Y tenemos que trabajar fuerte para echar adelante los Estados Unidos. Una tierra donde tenemos libertad. Pero hay otras personas que no tienen esta bendición. Hay personas que viven en países comunistas como la isla de Cuba, de donde vengo yo y algunos de nosotros. Un país donde no hay libertad, donde las personas son oprimidos y esclavizados por otros. Sin embargo, entiende algo. Todos nacemos esclavos. Vivas tú en una tierra de libertad o no, todos nacemos esclavos. ¿Esclavos a qué, Pastor Ana? Esclavos al pecado. Ya sea el pecado tuyo o el pecado de otros. Todos nacemos esclavos al orgullo. Todos nacemos esclavos a la inmoralidad sexual. Nacemos esclavos al miedo, a la mentira, a la opinión de la gente. ¿Qué clase de atadura tienen las personas que viven atados a la opinión de la gente? Que viven para complacer a la gente y para ser popular entre la gente. Eso es una atadura. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios y de su poder libertador del Espíritu Santo. Ahora, en el momento que tú pones tu confianza en Jesucristo, entonces el pecado pierde el poder para controlarte. ¿Podemos decir amén a eso? La libertad en Cristo significa que ya no estás controlado o controlada por el pecado. Ya no estás controlada o controlado por el pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14 nos dice: Él nos liberó. ¿De qué? Del dominio. Antes de venir a Cristo, tú sabías que tú eras un esclavo. Tú sabías que tú eras una esclava ¿de qué? Del reino de tinieblas. Pero Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y ¿qué? El perdón de pecados. Entonces es el poder del Espíritu Santo que te da la capacidad para resistir tu naturaleza pecaminosa. Te da la capacidad de ahora poder escoger entre vida o muerte. Tú eres ahora libre para decidir si te rindes al pecado o no. El primer paso hacia la libertad es entregarte a Cristo. Sin Cristo no hay libertad.
Sin Cristo nadie es libre. ¿Te has dado cuenta? Incluso personas millonarias en la tierra, como cantantes, artistas famosos, que tienen de todo y no son libres. Viven esclavos a las cosas materiales. Viven esclavos al aplauso y a la popularidad de la gente. Por eso hay hombres y mujeres, estos artistas. Estaba viendo yo en el internet el otro día unas fotos de estos artistas de antes, cómo se gastan millones de dólares haciéndose tratamientos y cirugías plásticas. Porque no quieren resignarse a la vejez. Porque no pueden vivir sin el aplauso de la gente. ¿Qué es eso? Una esclavitud. Pero el primer paso a la libertad es entregarte a Cristo. Porque a la vez que tú te entregas a Él, Él te manda a la persona del Espíritu Santo a morar dentro de ti. Y las cadenas que te ataban al pecado ahora son rotas. Sin Cristo no hay libertad. No hay libertad sin Cristo. Pero al venir a Jesucristo, tu espíritu ahora recibe vida. Estás en comunión con Cristo y ahora tienes la opción, la autoridad de decirle no al pecado. La Biblia nos enseña que el ser humano tiene tres partes. ¿Cuánto? Tres partes. El alma, que son los pensamientos, las emociones, la voluntad. El cuerpo físico, que se va desgastando, que se va envejeciendo. Y el espíritu. Antes de venir a Cristo, tu espíritu está muerto. Por eso en la Biblia la muerte no es lo mismo que nosotros entendemos por muerte. En la Biblia la muerte es separación de Dios. Tú puedes estar vivo, tú puedes tener 21 años, tú puedes estar saludable, tú puedes estar haciendo ejercicio. Que si tú no sirves a Jesús, tú estás muerto. No hay que estar 6 pies bajo tierra para estar muertos. Puedes estar viviendo y coleando y respirar y caminar, pero sin Cristo tu espíritu está muerto. ¿Y qué pasa? Entonces tú eres controlado, controlada por el alma. Tú eres controlado, controlada por todo lo que piensas, por todo lo que sientes. Por eso estás en esclavitud. Porque la mayor esclavitud que un ser humano puede tener es cuando se deja controlar por todo lo que piensa. Porque no todo lo que tú piensas es verdad y está correcto. La mayor esclavitud que un ser humano puede tener es cuando se deja controlar por sus emociones. Porque no todo lo que tú sientes está correcto. Porque muchas veces tus emociones están rotas y te mantienen en esclavitud. Entonces, antes de venir a Cristo, tu espíritu estaba muerto. ¿Y quién llevaba el control de tu vida? Tu alma. Antes de venir a Cristo, tú eras dirigido por tus emociones. Por eso eras un yo-yo, que un día estaba arriba y otro día estaba abajo. Porque sabes tú que las emociones son bien inestables. Antes de venir a Cristo, tú eras controlado por todo lo que tú pensabas. No había manera de decirle que no a tus emociones y no a tus pensamientos. Pero ahora que tú has venido a Cristo, la vida de Cristo le dio vida a tu espíritu. Y ahora ha habido un cambio de orden en tu organismo, donde ya no es tu alma la que lleva el control, pero ahora es el espíritu el que lleva el control de tu vida. Y cuando tu alma viene a confundirte, a pensar algo, a sentir algo que no está bien, es tu espíritu el que dice: párate, porque soy libre en Cristo. El ser libres en Cristo no quiere decir que podemos hacer todo lo que nos da la gana. Quiero explicarles esto. Porque hay una creencia liberal entre los cristianos que dice que porque Dios es gracia, yo puedo vivir como yo quiero, porque la salvación no se pierde. Tú sabes, el otro día yo estaba hablando con un supuesto pastor, entre comillas. Y estaba hablando con él y le dije un asunto que manejó conmigo, que no lo hizo con integridad.
Y cuando yo se lo dije, se ofendió. Y me dijo, usted es una pastora legalista. Y como pastores como usted, nadie quiere venir a la iglesia. Porque hoy en día hay un mover dentro de los cristianos que cuando tú llamas las cosas como son, cuando tú le llamas al pecado, pecado, cuando tú le llamas a la fornicación pecado, cuando tú le llamas al homosexualismo pecado, cuando tú le llamas al adulterio pecado, te acusan de ser legalista. Pero quiero que entendamos algo. El ser libres en Cristo no quiere decir que podemos hacer todo lo que nos da la gana. La libertad en Cristo tiene un propósito. Dilo conmigo. La libertad en Cristo tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Jesús te hace libre del pecado y de las tinieblas. ¿Para qué? Para que tú puedas servir a Dios. Para que tú puedas seguir a Cristo en esta vida. Y para que tú le puedas creer y recibir toda bendición y toda buena dádiva que Él tiene para ti. Hay tantas personas que pierden el llamado de Dios en su vida. ¿Es por falta de unción? No. ¿Es por falta del conocimiento de la Biblia? No. Hay personas que pierden su llamado porque siguen atados. Hay personas que no reciben las bendiciones de Dios porque siguen atados. Que no le creen a Dios porque siguen atados. Pero Dios te quiere libre para que tú lo puedas servir. Dios te quiere libre para que tú puedas creer que Él te ama y que desea bendecirte a ti y a tu familia. Dios te quiere libre para que tú creas que Él tiene algo que ojos no han visto y oídos no han oído. O somos siervos del mundo, o somos siervos de las emociones, o somos siervos de Dios. Si tú quieres servir a Cristo, ¿cuántos de ustedes quieren servir a Cristo? Levanten la mano, yo espero que aquí todo el mundo, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Prepárense que lo que viene es grande. Lo que viene es grande en tiempos de ayuno y de oración. Yo lo siento y acuérdate que hay una palabra profética sobre este lugar. Aquellas de ustedes que van a la conferencia de mujeres, allí va a estar ese pastor que yo no conozco, jamás lo he visto en mi vida. Y ese pastor dio una palabra profética sobre esta iglesia. Dijo el nombre de la iglesia. Y yo nunca, jamás en mi vida lo he visto, ni él sabe que yo existo. Y dijo, veo una mujer parada delante de esa congregación. Y dijo en la profecía, a mí se me quedó grabado, porque cuando Dios te trae una palabra, tú más vale que te la memorices. Más vale que tú te la memorices y que se la recuerdes a Dios todos los días, gloria a Dios, para que no se olvide de hacerte lo que te dijo. Y él dijo, Dios va a remover las aguas de esa iglesia y la va a hacer crecer. Y él dijo, Dios la va a levantar como una iglesia modelo. Y yo creo que Dios no es mentiroso. Yo creo que todo lo que Él dice, Él lo hace. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Yo no sé, no me pregunte. Pero yo sí sé que Él lo va a hacer. Si tú quieres servir a Cristo, tú tienes que ser libre. Tú tienes que escoger ser libre. ¿Ser libre de qué? Tú tienes que ser libre de tus deseos. Tú tienes que ser libre de la inmoralidad sexual. Yo los amo, yo les voy a dar palitos de vez en cuando, porque yo los quiero libres. Los quiero grandes, los quiero empoderecidos, los quiero ver sirviendo a Cristo. Yo quiero verlos a todos ustedes, que el Señor los levante en estos tiempos proféticos y los use de una manera poderosa. Para ser libre tienes que ser, para servir a Dios tienes que ser libre de la inmoralidad sexual. No puedes seguir atado a la pornografía, a la fornicación, al adulterio. Para ser libre, para servir a Dios, tú tienes que ser libre de tus emociones.
Déjame decirte, un cristiano, una cristiana que es controlada por las emociones, el diablo le da palo mañana, tarde y noche. Porque tus emociones no son estables. Porque no todo lo que tú sientes es verdad. Porque no todo lo que tú sientes viene de parte de Dios. Para servir a Dios, tú no puedes permitir que tus emociones te controlen. Para servir a Dios, tú tienes que ser libre de la opinión de la gente. Eso fue lo primero que el Señor me habló cuando me empezó a llamar al pastoreo. Si tú sigues atada a la opinión de la gente, nunca vas a poder servirme. Porque es imposible complacer a todo el mundo. Al mismo Jesucristo lo criticaron, lo rechazaron, su propia familia lo rechazó. La Biblia dice que él se crió en la ciudad de Nazaret. Y allí un día sus amistades y su familia lo querían tirar de un barranco para abajo para matarlo. Tú sabes que a veces eso pasa en la familia. Hay veces que la familia te quiere tirar de un barranco para abajo. Sobre todo cuando tú empiezas a servir a Cristo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús seguía sirviendo al Padre. Dice la Biblia que él salió de Nazaret y se fue a Capernaum a empezar su ministerio. ¿Sabes por qué Jesús pudo cumplir el plan de Dios para su vida? Porque Jesús escogió ser libre. Tú tienes que escoger ser libre. Escogió vivir enfocado para conocer a su Padre, para amarlo, para tener intimidad con Dios y obedecer su propósito. Porque mira, es cuando tú haces a Cristo el centro y la prioridad de tu vida que eres libre. Recibe eso. Cuando tú haces a Cristo el centro y la prioridad de tu vida, es que tú eres libre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice ahí la Biblia. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad. La libertad de Cristo no es para que sigamos pecando. La libertad de Cristo no es para que sigamos maltratando a las personas. Eso es pisotear la gracia de Dios. Hace tiempo atrás yo estaba mirando un local y me puse a ver uno de los videos que el supuesto pastor de este local tenía. Y me doy cuenta que le estaba rentando el local a gente de discoteca, tomando, bailando, fumando marihuana. Y yo le dije, eso está mal. Porque mira, hermano, ya yo estoy que yo digo las cosas como son, ustedes me perdonan. Eso está mal. Un cristiano, mucho menos un pastor, no puede prestarse ni participar en esa obra de tiniebla, porque te estás vendiendo al diablo. Mi hermano, el pastor Frank, siempre dice esto. El diablo es un experto en comprarte. El diablo te ofrece dinero, te ofrece posición, te ofrece fama para que te vendas y no honres al Cristo de la gloria. Pero nunca te vendas por dinero. Nunca te vendas por una posición y un trabajo. Nunca te vendas por conseguir un sueño tuyo. Porque el día que te vendes al diablo es el día que pierdes tu libertad. Y Pedro dice aquí, esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Cristo te ha hecho libre para que tú seas un siervo, una sierva del Dios Altísimo. Esa es tu identidad. Tu identidad no es que eres pastor. Tu identidad no es que eres ministro de alabanza. Tu identidad no es que tú eres dueño de un negocio. Eso es lo que tú haces. La identidad tuya es que tú eres siervo, sierva de Dios. Y Dios te ha dado su palabra, porque su palabra te dice cómo vivir. Su palabra te dice cómo vivir en este mundo. Su palabra te dice cómo manejar tu finanzas.
cómo llevar tu familia, cómo llevar tu matrimonio, cómo levantar la iglesia. Y cuando tú estás dentro de los límites de la palabra de Dios, entonces permaneces en esa libertad. Pero cuando tú cruzas y te sales de los límites de la palabra de Dios, eres esclavo o esclava del pecado nuevamente. Y cuando tú eres esclavo o esclava del pecado, tú no puedes servir a Dios. Tú no puedes servir a Dios. Y tú simplemente no puedes alcanzar la plenitud de Dios para tu vida. El mismo Jesús dijo esto. Vámonos a Juan, capítulo 8, versículos 32 y 36. Dice Cristo, y conocerán que subraya eso en la Biblia. Si tú no estás en una iglesia que te están dando la verdad, vete de allí. El día que yo no les dé la verdad a ustedes, váyanse de aquí. Porque les estoy haciendo perder el tiempo. Porque el mismo Cristo dice que ¿qué es lo que te hace libre? La única verdad es la Biblia. Todo lo que está fuera de la Biblia es mentira. Lo que el mundo habla es mentira. Lo que la cultura habla es mentira. La única verdad y la verdad absoluta. La única verdad es la palabra de Dios. Y dice Jesús que esa verdad te hará ¿qué? Libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron los fariseos. Porque estos son los religiosos. La persona religiosa no es libre, es atada. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque el que está esclavo no reconoce que está esclavo. El que está atado no reconoce que está atado. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Y mire lo que dijo Jesús. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es que esclavo del pecado. Si tú eres adicto al sexo, eres esclavo del sexo. Si eres adicto al amor, el dinero es tu dueño. Eres esclavo del dinero. Si estás adicto al yo, tú mismo eres esclavo de ti mismo. Si estás adicto a la aprobación de la gente, a la opinión de la gente, entonces tú eres esclavo, esclava de la gente. Porque él dice, les aseguro que todo el que peca está ¿qué? Esclavo. Esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que agarra esta. Así que si el Hijo de Dios los libra, serán ustedes verdaderamente libres. Démosle la gloria a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando tú eres un discípulo de Jesucristo, eres libre. Fíjate que no te estoy diciendo creyente. Fíjate que no te estoy diciendo cristiano. Hay cristianos que no son discípulos. Hay creyentes que no son discípulos y siguen atados. Por eso vienen a la iglesia, pero el resto de la semana viven en el mundo. Por eso tienen contienda donde quiera que van. Por eso siguen atados a la rebelión, al orgullo, a la envidia, al chisme, a la crítica y a la condenación. Porque son creyentes, pero no han sido discípulos. Pero el discípulo de Jesús es libre. ¿Eres un discípulo de Jesús? Entonces, esto es para ti. Tú eres verdaderamente libre, dice Jesús. Y el ser libre es un proceso. Cuando tú viniste a Cristo, tú viniste con 20,000 ataduras. Acuérdate de alguna ahí. Yo vine con 20,000 ataduras. Estaba más atada que un preso de allá de la cárcel. Estaba atada al orgullo. Estaba atada a un espíritu de ocultismo. Varias veces practiqué la santería. Estaba atada a la envidia. Estaba atada al dinero, al materialismo. Estaba atada a la opinión de la gente. Estaba atada a la lascivia, porque yo pensé en el momento que aquello era amor, pero yo entiendo que eso no era amor. A la lascivia de un hombre. Pero poco a poco, a través de los años, cuando tú vienes a Cristo, el Señor empieza un proceso. Di conmigo, un proceso.
donde te está llevando a la libertad en Cristo Jesús. Y hay personas que Dios va a usar en tu vida en este proceso. Hay situaciones que Dios va a permitir. No se pierdan la prédica del domingo. No se pierdan la prédica. Vamos a estar hablando de José. Hay tanto que aprender de este muchacho. Lo que pasó. Y el domingo vamos a hablar de la gracia de Dios. En particular quiero hablar de cómo se perdona cuando no se encuentra manera de perdonar. Porque hay situaciones que Dios permite que vengan a tu vida. Muchas veces incluso hasta dolorosas. Y a través de esas situaciones, Él te pasa por el proceso de hacerte libre. Ahora, para empezar el proceso, es importante que tú hagas una lista. Yo te quiero animar que tú hagas esto mañana y el resto de la semana. Saca un lápiz, saca un papel y empieza a hacer una lista. ¿Una lista de qué, Pastor Ana? De tus deseos. Porque si tú no tomas control de tus deseos, te puedes llevar a la esclavitud. Haz una lista de tus debilidades. Y sobre todo, identifica deseos en ti que contradicen la verdad de Dios o los deseos de Dios para ti. Escribe estas áreas que te voy a decir. Estas son áreas que son vulnerables a crear ataduras en ti. ¿Están listos? Número 1, relaciones humanas. Las relaciones humanas, si tú no practicas la sabiduría de Dios en ellas, pueden formar ataduras en ti. La familia, mira que a mí me gusta la familia. Me encanta mi familia. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Yo tengo una familia preciosa. Me encanta. Y tengo también la familia de Dios aquí, que son ustedes. Pero si tú no llevas la sabiduría de Dios a tu familia, si tú no estás firme en Cristo y en lo que Él dice, la familia te puede poner ataduras. Número 2, hábitos. Hábitos como la droga, como el tomar. El cristiano no debe tomar. El comer en exceso. Estas son áreas que pueden formar ataduras en ti. Fidelidades. Es verdad que la Biblia nos manda a ser fieles. Dios honra la lealtad. Dios honra la fidelidad. Pero cuando una fidelidad se interpone con el propósito de Dios, ahí te debe salir. Cuando alguien a quien tú eres fiel te manda a hacer algo que contradice la Biblia, ahí tú debes decir que no. Entonces la fidelidad puede ser una área donde puede haber atadura. Prejuicios. Prejuicios, la persona que está atada a prejuicios raciales está atada, está en atadura. Obligaciones, tus obligaciones pueden formarse en una atadura. Hay mujeres, no sé si tú las conoces, espero que ninguna de ustedes aquí, y si lo son, yo no lo sé. No lo estoy diciendo porque lo sé, les prometo esto delante del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu de Dios me pone ahora a decirles. Hay mujeres que son fanáticas de la limpieza. Entras a su casa y no ves ni una molécula de polvo en el piso. Pero eso se puede convertir en una atadura. Hay mujeres que no están con tiempo con su familia, que no salen a cenar al esposo. Es más, hay mujeres que dejan de venir a la iglesia por estar limpiando. Eso es una atadura. Y como les dije, si hay alguno de ustedes aquí, yo no lo sé, ni me lo digan. No me lo vengan a decir después del servicio. Yo no lo sé. Heridas emocionales. Esa es una área de atadura bárbara. Cuando hay falta de perdón, cuando hay rechazo, cuando hay inseguridades. Esas son áreas donde pueden venir ataduras. Los miedos, las fobias, las ambiciones. Por ejemplo, hay personas que viven para tener una casa de 4 cuartos y trabajan como esclavos para pagar la casa. Incluso dejan de venir a la iglesia y dejan de servir a Dios para pagar una casa de 4 cuartos. ¿Qué es eso? Una atadura. Pero Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú seas libre. Y para ser libre, lo primero que tenemos que hacer
es tener la mente de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo forme la mente de Cristo. Fíjate que no te estoy diciendo la mente de tus padres, la mente de tu pastora, ni la mente de tus amistades. Te estoy diciendo la mente de Cristo, porque el ejemplo tuyo para todo no puede ser un ser humano, tiene que ser Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esto habla de la mente de Cristo. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que poco a poco, te dije que esto es un proceso. Tú y yo tenemos que formar la mente de Cristo en nosotros, porque tu mente sin Cristo está esclava. Tu mente, tus pensamientos, si no son renovados, te llevan a la esclavitud. Por eso tenemos que formar la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, más adelante les voy a traer unas características de la mente de Cristo, pero ese no es el propósito de esta prédica esta noche. Pero sí hoy quiero decirles que la principal característica de la mente de Cristo es que es una mente enfocada. ¿Es una mente qué? Enfocada. Cuando tú eres esclavo, tú vives sin enfoque. Tú te has dado cuenta que antes de venir a Cristo, incluso en este proceso en el cual estamos con Dios, nuestra mente está en 20,000 lugares. ¿No te has dado cuenta de eso? Nuestra mente está en la ambición, nuestra mente está en nuestras relaciones humanas, nuestra mente está en nuestros deseos, nuestra mente está en la lascivia. Y todo esto nos mantiene atados ¿a qué? Al mundo, al pecado. Pero la mente de Cristo no estaba nunca en 20,000 lugares. La mente de Cristo siempre estaba enfocada. Estaba enfocada en su Padre. Estaba enfocada en las palabras de su Padre y estaba enfocada en lo que su Padre le mandó a hacer en la tierra. La libertad en Cristo te permite tener una mente enfocada. Di conmigo, mi mente tiene que estar enfocada. Mi mente tiene que estar enfocada. Yo no puedo estar en 20,000 lugares a la vez. Yo no puedo seguir con mi mente enfocada en mi familia, enfocada en mi trabajo, enfocada en mis relaciones humanas, enfocada en mis deseos. Porque si sigo así, estoy en esclavitud. Yo tengo que poco a poco desarrollar una mente que está enfocada. El enfoque de la mente tiene que ser Cristo. El enfoque de la mente tiene que ser la palabra de Cristo. Tiene que ser su propósito para tu vida. Y todo lo que venga en contra de eso hay que decirle que no. Porque si no, volvemos a ser esclavos. ¿Por qué? Porque tú tienes un enemigo que se llama el diablo y Satanás. Y el diablo sigue tratando de impedir que tú experimentes y compartas la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. Por eso es que el diablo te sigue tentando. Te sigue empujando a caer en pecado. ¿Para qué? Para que vuelvas a ser esclavo. Porque ya Cristo te dijo que el que peca es esclavo del pecado. El diablo sigue usando la culpa. El diablo te sigue recordando de tu pasado para traerte culpa y vergüenza. Y así tú no seas libre en Cristo Jesús. Ahora fíjate bien, ser libres en Cristo no quiere decir que nunca volvemos a pecar. Eso no quiere decir que nunca volvemos a pecar. Lo que quiere decir es que no estamos bajo el control del pecado. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, a lo mejor mañana en la mañana tú puedes decir una mentira. Y el Espíritu de Dios va a tratar contigo. Cuando tú te arrepientes, Dios te perdona y la gracia de Dios te cubre. Y ya tú mañana, si el diablo te tienta a mentir otra vez, tú puedes ahora decirle que no.
Porque ya tú experimentaste lo que se siente cuando tú pecas y mientes. Antes de Cristo, tú no tenías una opción. Ya te lo expliqué. Antes de Cristo tú estabas controlado por tu alma, por tus emociones, por tus pensamientos, por todo lo que tú sentías, por todo lo que tú deseabas. Pero ahora que tú estás en Cristo y tú has nacido de nuevo y la vida de Cristo ha venido a tu espíritu, tú tienes la opción de decirle que no al pecado. Para caminar en libertad, tú tienes que aprender a decir que no. Pon eso en tus notas. Tú tienes que aprender a decir que no. Cuando alguien te invita a un lugar donde tú sabes que vas a ser tentado o tentada, sea quien sea, tú le tienes que decir que no. Cuando alguien te invite y quiere demandar de tu tiempo, déjame decirte, hay gente aquí controladora que quiere que uno haga lo que ellos quieren. Y si les dice que no, se ofenden. ¿Has conocido a uno? Yo, por ejemplo, como a los pastores, hay veces es difícil porque muchas veces nos invitan para acá, nos invitan para allá. Todavía la iglesia está chiquita. Pero a medida que vayamos creciendo, mi trabajo se va a triplicar. Y como pastora es imposible que yo esté yendo a la invitación de todo el mundo, porque entonces voy a ver a Cristo más pronto que ligero. Se me van a acabar las fuerzas. Pero hay personas que te demandan, que esperan que tú cedas a todo lo que ellos piden. Y tú vas a tener que aprender con la gracia de Dios a decirle que no a esas personas. Porque si tú vas a estar cediendo a las demandas de todo el mundo, entonces tú no vas a tener tiempo para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, ni para servir a Dios. La libertad en Cristo no solo significa que somos libres del pecado, pero también somos libres de la carga que trae el pecado. Y la peor carga del pecado es la condenación, la culpa, la vergüenza que sentimos cuando sabemos que hemos ofendido a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Con esto terminamos. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, ya te expliqué lo que es eso. Ahora la vida de Cristo está dentro de ti. La ley del Espíritu de vida me ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. El pecado tiene una ley. El pecado trae carga. Y una de las cargas del pecado es que te hace sentir culpabilidad, te hace sentir vergüenza. Y al diablo le encanta traerte condenación cuando tú cometes un error. El diablo usa personas con un espíritu de crítica, de condenación, para tratar de robarte la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. Porque ahora que tú estás en Cristo no quiere decir que tú eres perfecto, perfecta y nunca vas a fallar. Lo que quiere decir es que ahora tú tienes la gracia de Dios. Con la muerte y la sangre de Jesucristo, Él compró un sistema de perdón para ti, que quiere decir que cuando tú cometes un error, tú vienes delante de Dios, te arrepientes, le pides perdón, y en ese momento Dios te perdona, Dios te limpia con su sangre y nunca más se acuerda de ese error. Pero el diablo quiere interrumpir ese proceso de gracia cuando tú fallas. El diablo te trae condenación. El diablo trae personas que te vienen a traer crítica, juicio, condenación, para atarte nuevamente y te salgas de la gracia de Dios. Al diablo le encanta controlar y manipular. Le encanta. El control y la manipulación es una arma muy poderosa que el diablo sigue usando contra ti para robarte la libertad que ahora tú tienes en Cristo Jesús. Y déjame decirte que para esto Él usa personas. Personas que operan bajo un espíritu de Jezabel. En el último discipulado estuvimos hablando de este espíritu. Este próximo sábado vamos a terminar esa lección. Personas que operan bajo un espíritu de Jezabel. Personas que vienen a controlarte. Personas que vienen a manipularte.
Algo que compartí con una amiga ayer. La persona que te ama te da la opción. La persona que verdaderamente te ama te da la opción de tú escoger lo que tú quieres y lo respeta. Pero la persona que opera bajo el espíritu de Jezabel no te da la opción de escoger y usa la culpabilidad para obligarte a ceder a lo que ellos quieren. ¿Tú no has visto gente así? Entonces te invitan a un lugar y tú le dices, ay, yo no puedo ir. Ah, pero tú no puedes venir. Pero entonces tú no me amas. Entonces yo no te importo. Entonces verdaderamente tú no eres mi amigo, tú no eres mi amiga. Eso es un espíritu de control y manipulación. Eso no es amor. Porque la persona que te ama te da la opción de tú escoger y la respeta. Pero el diablo usa el control y la manipulación para robarte la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Caminar en el poder y la autoridad de Cristo, porque tenemos que aprender a decir no. El cristiano que no sabe decir no, pierde la libertad en Cristo Jesús. Nunca caigas en las trampas de Satanás. Nunca permitas que el diablo use a nada ni a nadie para robarte tu libertad en Cristo. La Biblia dice, y empezamos con esta escritura, Cristo que nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo desea que tú seas libre, que seas libre del pecado, que seas libre del control de la mente, del control de las emociones, que seas libre de la opinión de la gente, de las demandas de la gente, que seas libre de la condenación de tu pasado. Y dice, por lo tanto, manténganse firmes. Vas a tener que ser firme. Vas a tener que saber decir que no cuando tienes que decir que no. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos ha hecho libre. Nos ha hecho libre de la maldición de la ley. Nos ha hecho libre del pecado. Tú no tienes que estar atado o atada al pecado. Tú tienes ahora el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Tienes la verdad de la Biblia. Tienes el arma de la oración. Para que cuando viene el diablo a tentarte, tú puedas decir no. No voy a caer en inmoralidad sexual porque esto me separa de Dios. No voy a sentir orgullo, no voy a sentir falta de perdón. No voy a ser controlado por toda ambición de mi carne. Porque esto me roba la libertad que tengo en Cristo Jesús. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.